Vale, pues ya hemos empezado a grabar, ¿no? Pues muy buenas, hola, buenas tardes o buenas mañanas, dependiendo de dónde nos estemos conectando, ¿no? Soy Alicia, soy la coordinadora. Un momentito, que tengo un problema con el... Ahora, ya es que no os veía y era muy complicado el poder hablar con vosotros. Como os decía, soy Alicia, soy la coordinadora del proyecto Cuerpos, Territorios, Diálogo Sur-Sur. Soy doctoranda de la Universidad de Sevilla y formo parte de Territorios, ¿no? Hoy por fin empezamos el ciclo de diálogos virtuales sobre conflictos socioespaciales y como no me gustaría empezar agradeciendo, sobre todo en primer lugar, a Jessica Mezcua de Comunal, que estará hoy conversando desde México. Muchísimas gracias por aceptar participar en el conversatorio y todo lo que conlleva, ¿no? de gestiones administrativas y logísticas antes, durante y post conversatorio, ¿no? Agradecer también a la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla que financia este proyecto, sobre todo a Mercedes y a Rosa, ¿no? Las técnicas que nos están dando todo el apoyo con las gestiones administrativas y de coordinación. Seguimos con los agradecimientos a Mar Loren y a María Carrascal, que no dudaron ni un minuto en formar parte del equipo del proyecto cuando contactamos con ellas para comentarles la idea. Ambas son profesoras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y desafortunadamente les coincide las horas de clase con las horas de las sesiones, por lo que podrán estar, pero en momentos puntuales. También no nos podemos olvidar de agradecer a Licuadora Gestora, colectivo de Quito, formado por arquitectas, artistas y gestoras culturales, que estarán con nosotras el 4 de octubre. Y de manera súper especial a Karina Fernández por la maravillosa ilustración con la que se ha maquetado el cartel y se maquetará el material didáctico que se publicará a partir de estos conversatorios, porque es maravillosa. Y bueno, por supuesto, agradeceros a todas las personas que os habéis inscrito y que estáis participando. El curso ha tenido una acogida muy superior a la que esperábamos y eso nos alegra enormemente. También ha conllevado unos cambios en la dinámica porque decidimos optar por la posibilidad de que asistierais todas las personas que estabais interesadas, ¿no? Os pedimos un poco de paciencia, es la primera vez que utilizamos la plataforma de la universidad, por lo que ante posibles problemas técnicos que puedan surgir estaremos un poquito como de novatas, ¿no? La primera parte de la sesión, en la primera parte de la sesión, que será cuando hable Jessica, cerraré los micros y las cámaras para evitar problemas técnicos, pero podéis participar y dejar preguntas a través del chat, las iremos recogiendo. Y en la segunda parte, Daniela os comentará la dinámica del conversatorio, ¿vale? A ver, el objetivo de estos conversatorios para nosotros es facilitar procesos de diálogo, acercando, compartiendo el conocimiento y la práctica de otras metodologías de investigación de intervención, en este caso del cuerpo-territorio. Esta metodología, utilizada en la educación popular en el contexto de América Latina y del Caribe, nace como respuesta a los conflictos socioespaciales, situando la experiencia vivida por las personas, principalmente las mujeres, en el centro de los grandes debates políticos, económicos, sociales y medioambientales. Entonces, en cada sesión, investigadoras y colectivos de México, de Ecuador y de Colombia van a compartir sus experiencias profesionales a la hora de poner el cuerpo como primer territorio habitado, como herramienta conceptual, como herramienta metodológica de transformación de dichas prácticas profesionales, de la generación de conocimientos o de la propia visión del mundo, ¿no? Cuando Jessica termine, Daniela, compañera de Territorios, dinamizará el diálogo que nos permitirá reflexionar y crear conocimientos colectivos que esperamos que fomenten actitudes críticas, reflexivas sobre estos conflictos socioespaciales, pues desde un enfoque de género. No me quiero alargar más porque no le quiero quitar tiempo a lo que nos interesa, entonces voy a pasar a presentar a Daniela y a Jessica y empezamos con la exposición de Jessica, ¿no? Por parte de Territorias está Daniela Ramos. Daniela es doctora en arquitectura y cofundadora de Territorias, que es un espacio interdisciplinar aquí en Sevilla, construido para generar conocimientos y experiencias que promuevan la transformación social desde una perspectiva espacial.
Y desde Comunal contamos con Jessica Mezcua. Comunal es un grupo de trabajo que colabora íntegramente con personas organizadas, colectivos y habitantes en el diseño, defensa y autoproducción del hábitat. Accionan desde la visión compleja de la producción, gestión del hábitat, el hacer ético-político que parte de conocer el hábitat como un proceso social autogestivo basado en la cooperación y la participación como una acción directa para cultivar la libertad de habitarnos y la responsabilidad común. Su práctica les ha llevado a reflexionar críticamente y rechazar lo que nombramos como arquitectura del patriarcado, modo de actuar profesional, hegemónico e inhabilitante que opera desde la visión racista, capitalista, cis-heteronormativa y colonial de la modernidad, para darle cabida a una idea transformadora. Todos tenemos la agencia creativa, epistémica, afectiva y organizativa de diseñar y producir colaborativamente nuestro hábitat. El trabajo que realizan en conjunto con diversos grupos organizados ha sido reconocido con muchísimos premios. De nuevo, Jessica, muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras tienes la palabra. Hola a todas y a todos, hola Alicia y Daniela, muchísimas gracias por darnos este espacio en lo que voy compartiendo pantalla. Bueno, pues queremos también agradecer a todas las personas que se han sumado al espacio del día de hoy. Esperamos, nos agrada muchísimo el formato que... Ay, se nos fue. Jessica. Se está reconectando. Sí. Tenemos un segundo. Creo que mientras tanto están apagadas las cámaras, ¿no es cierto? Y los micrófonos de la sala. Vale. Si os parece, voy a quitar la posibilidad, como he dicho, utilizar el chat para así evitar estos colapsos. Ajustes. A ver. Vale. A ver si así se soluciona. Bueno, mientras vuelve... Ya. ¡Ay, Jessica! Jessica, te fuiste en unos minutos. Sí, yo vi que estaba hablando y de repente ya no había nadie. ¡Ay, pobre! Estás bueno, ahora mismo compartiendo pantalla, ¿verdad? Pues si no te importa comenzar porque se ha ido casi al principio. Sí, claro que sí. Bueno, repito y espero que no se esté yendo la señal, espero que eso no sea recurrente. ¿Ahí ven la pantalla completa? ¿Ven bien? Sí. Sí. Bueno, comentaba por si se perdió algo de lo que comenté hace un momento, pues que agradecemos mucho el formato que se ha planteado el día de hoy, porque lo que más nos interesa es que esta presentación pueda ser pues punta de lanza o un espacio, una semilla para que podamos tener un amplio momento de diálogo para intercambiar reflexiones, dudas y cualquier comentario al respecto. Bueno, con esto quisiéramos el día de hoy empezar explicando que para nosotros es muy importante que antes de tocar el tema, digamos, práctico o del hacer o de la parte como más vivencial, es muy importante poder arrancar dando un primer acercamiento, una primera introducción de la importancia que tiene el reflexionar críticamente sobre el sistema mundo moderno patriarcal, que justamente nos ha heredado una ideología tanto dominante como colonial y que reflexionar sobre ella en distintos ámbitos, en el ámbito profesional, social, ético, político, sobre todo todas las formas de dominación que se han ido consolidando por siglos, por décadas, desde lo que ahorita les vamos a presentar, ha sido muy importante para poder representar el mundo en el que hoy vivimos y nos ayuda mucho a comprender desde distintas perspectivas cómo estas formas de dominación generan violencias y también
nos generan y generamos también violencias desde este sentido. Hay muchas lecturas que nos han ayudado a poder comprender estas herencias del sistema mundo moderno patriarcal. Entre ellas está el libro de Calibán y la bruja de Silvia Federici, y también La crítica de la colonialidad en 8 ensayos de Rita Segato, por decir un par que han sido como también como una base muy importante de nuestra reflexión crítica. Y por otro lado también los libros de Bolívar Echeverría sobre la modernidad capitalista. Todo ello nos ha ayudado mucho a poder comprender cómo está estructurado este sistema complejo del mundo moderno patriarcal. Entonces, por ello podemos empezar, hicimos unas infografías que nos pueden ayudar un poquito como a entender las interrelaciones y las interdependencias que hay entre la modernidad capitalista, cómo esta se fue gestando y lo que ha desarrollado, y también el orden patriarcal, cómo se ha convertido con el paso de los años en una estructura estructurante que es indivisible, que es difícil poder desmembrarla. Por un lado, el orden patriarcal es importante comprenderlo como un sistema complejo que requiere del racismo, de la colonialidad y del binarismo. Cuando hablamos del binarismo, no estamos hablando únicamente del tema del género, sino también de esas polaridades, por ejemplo, hombre-mujer, mente, corazón, afecto, racionalidad, etcétera, pero que nos han hecho como ir desmembrando, separando aquello que está imbricado por completo. También cuando hablamos del orden patriarcal, estamos hablando de todos esos efectos, que son efectos y al mismo tiempo también procesos que se requieren para poder llevar a cabo este sistema de orden patriarcal. Y en ese sentido vemos que es importante comprender que implica también el binarismo y la heteronormatividad, la transfobia, la violencia de género, el racismo, la colonialidad, el capitalismo, la gordofobia, el capacitismo, la mecanización del cuerpo, el cercamiento de los comunes, el despojo territorial, el extractivismo, la división sexual del trabajo, lo público y lo privado, la feminización de los cuidados, la invisibilización del trabajo doméstico, etcétera. Es decir, es un gran conjunto de efectos y también de estructuras que van generando este mismo orden. Y por otro lado, podemos entender también cómo la modernidad capitalista, entendida como lo menciona Bolívar Echeverría, como un proyecto civilizatorio, ha generado también esta idea que ha quedado por muchos años muy fijada del sujeto universal, de la búsqueda de la homogeneización y la importancia que tiene el desarraigo cultural para justamente que esta modernidad capitalista se pueda desarrollar. Ejemplo de esto, mucho también de esta modernidad capitalista, por ejemplo, en el caso de México, ha sido que pues ya no nada más tenemos estos conjuntos de vivienda en más en las ciudades, en las afueras de las ciudades, como sucede también en muchas ciudades latinoamericanas, sino también ya esta homogenización, esta modernidad capitalista ha llegado desde hace décadas también a las zonas rurales, a las partes del campo, en donde aun cuando hay mucha más diversidad cultural, hay un apego mucho más fuerte al territorio, aún así se implantan estos conjuntos habitacionales que generan justamente este desarrollo cultural, eliminan todas las diferencias de formas de habitar y buscan la homogeneización de este sujeto universal. Lo cual los efectos han sido abrumadores de lo que hemos visto en nuestro país. Y entonces estas dos esferas, ¿no?, de las cuales estamos hablando, que componen este sistema mundo patriarcal, se retroalimentan una de otra, se necesitan, y por eso es que lo nombramos como que son producto y producente de estas mismas, y generan al mismo tiempo ambas despojo, racialización, división de clases, poder político económico, producción capitalista, injusticias sociales, colonización y explotación, generando en sí entonces esta estructurante de la vida social. También todo esto ha generado a lo que se le nombra mucho la fantasía de la individualidad, que está basada en la competencia, en la búsqueda de la autoría, y esto lo hemos visto también un vínculo muy directo con la profesión de la arquitectura, en donde se generan prototipos que compiten unos entre sí. Este es un gran parque
digamos, de arquitectura, en donde se generaron muchos prototipos de vivienda que podrían ser replicados a lo largo de todo el país, no importa en dónde fueran, no importa para quién fueran, y que es abrumador, ¿no? La concepción que se tiene en el gremio de la arquitectura para decirle a las personas cómo vivir, y ahora hasta hay un parque, ¿no? De arquitectura que a veces nos parece un poco grotesco. Y también en esta fantasía de la individualidad, pues también requiere de esta visión de la meritocracia, ¿no? En donde justamente esta visión de quien tiene las cosas es porque se lo merece y se lo han ganado, es un entendimiento muy simple de cómo está generado el sistema de desigualdades, también de violencias que hay en diferentes términos en el mundo en el que vivimos. Y que todo esto ha sido muy exaltado también, ¿no? Por la visión tecnocrática que se tiene en la arquitectura y en muchas otras profesiones, no nada más en la arquitectura. Desafortunadamente esto es una visión de mundo, por eso le nombramos un sistema mundo moderno patriarcal, en donde los expertos son quienes enuncian cómo debe generarse el habitar, cómo debemos habitar, no solo una vez más, no solo en las ciudades, no solo en las zonas urbanas, no solo en los intersticios entre una y otra, sino en todos los ámbitos de las formas de vida. Y los expertos son aquellos que dicen cómo debemos habitar, desde la búsqueda de la profesionalización también del saber, que lo que hace es que genera lo que Ivan Illich ha mencionado ampliamente en su libro de Profesiones Inhabilitantes, en donde se borran, se eliminan también los saberes que no son escolarizados y que generan profesiones que son dominantes, autoritarias, monopolistas, que debilitan e incapacitan al individuo y que llegan a ser las únicas expertas en el bien común. Y esto es muy claro, nos ha parecido sumamente interesante en los últimos años hacer estos paralelismos con cómo se ha generado el hábitat en nuestro país, pero también en el sur global, desde esta visión de la autoría individual de la arquitectura entendida como un dispositivo, ahora lo comprendemos muy bien después de todas estas reflexiones, como un dispositivo racista, colonial y capitalista, que justamente lo que hace es que niega los conocimientos que no son escolarizados, que no son académicos, que no están aceptados desde la visión profesional, y que generan esta invisibilización también inclusive del trabajo colectivo, ¿no? Claro, porque es opuesto, ¿no? A la visión tecnocrática, no le conviene a la visión tecnocrática, al individualismo, a la fantasía de la individualidad, todo aquello que sea colectivo, colaborativo, comunal. Y esto tiene que ver también con lo que engloba también este orden patriarcal y esta modernidad capitalista que tiene que ver con la colonialidad del saber, cuando se niegan estos conocimientos locales y desescolarizados, pero además que niegan y hacen a un lado aquello que tiene que ver con la experiencia y la vida cotidiana, con la interacción de las personas y su entorno, como si eso no fuera también en sí parte de los saberes, ¿no? Locales, cotidianos, que se tienen también en las comunidades. Eso lo hemos podido ver también muy claramente, ¿no? En cómo la diversidad de viviendas vernáculas que hay, por ejemplo, en nuestro país, donde existen 68 pueblos originarios, cada uno con su filosofía de vida distinta, con su forma de relacionarse con el territorio completamente distinta, sus formas de producción también espacial son diferentes, su manera como de crearlas, de definirlas, de simbolizarlas, de generarles emociones y afectos, como toda esta gran diversidad donde cada espacio es flexible y se adapta a las formas de vida específicas de cada grupo, son eliminadas a través de proyectos, no nada más que vienen desde el ámbito privado, desde el ámbito mercantil, sino también incluso desde el ámbito gubernamental, por ejemplo, como estas viviendas que empezaron a construir el gobierno después de unos huracanes que hubieron en el sur del país y que sustituían este tipo de espacios que son completamente frescos, que es la vivienda maya, y que generan estos bodegas que para ellos es vivienda digna y que acaban siendo espacios que la gente inclusive no puede ni siquiera utilizar porque son sumamente calientes, son muy bajos, cerrados, y que hacen tal cual justamente el borrar esa cultura, el borrar
también las formas de relacionarse con el territorio y al mismo tiempo que digno no tiene nada, ¿no? Para estas familias. Y así lo promueven, ¿no? Lo que es muy preocupante es que tanto en el gremio de la arquitectura como también en el orden institucional, se promueve como algo bueno el generar 17,000 acciones de este tipo, que lo nombran como vivienda social, la construyeron en 2019, y que se considera como un hogar, ¿no? Digno para los yucatecos. Es escalofriante como la manera en la que estos discursos se pueden manifestar en términos de comunicación social hacia allá afuera, y que esto sea aplaudido, ¿no? Esto debería de ser analizado críticamente constantemente. Eso sucede mucho en nuestro país todavía hoy en día. Y es un ejemplo de esto que estamos hablando. Y otras cuestiones también que se relacionan con este sistema mundo moderno patriarcal es todas las discontinuidades radicales que tenemos con el territorio a partir de esta visión, de esta ideología dominante y colonial, también se afectan directamente al territorio, obviamente, ¿no? No nada más a los seres humanos, sino a los seres no humanos, al territorio, y cómo el mismo territorio se vuelve un objeto también de extracción para poder consolidar y abonar a todas aquellas visiones que hay dentro de esta modernidad capitalista. Y cómo esto también deriva en formas de ser moderno-patriarcales que generan una ruptura muy importante en la comunalidad de las personas, porque son ideologías que también se quedan como presentes en distintos contextos, pero hay muchos grupos todavía que están haciendo una afrenta a esta ideología dominante y buscan también defender su territorio, defender su forma de relacionarse también entre zonas y entre también sus mismos bienes naturales. Pero también al mismo tiempo genera una desesperanza. Entonces, una vez más, son estos polos que pueden parecer opuestos, pero al mismo tiempo se van retroalimentando para generar también fuerzas revolucionarias contra estas formas de habitar, que generalmente también se apoyan mucho en la tecnología que nos enajena también, ¿no? De las culturas que hay en el lugar, que nos enajena de cuál es el hábitat que hay alrededor, y que genera también este tipo de prototipos que en realidad hay una alienación por completo, ¿no? De la cultura y del territorio. Por ejemplo, pero también hay otras cuestiones que para nosotros en estas afrentas, en estas luchas que se hacen desde distintos contextos, de distintos grupos organizados, nos queda también muy interesante como poder reflexionar sobre cómo podemos colaborar, cómo podemos acercarnos, cómo podemos ser parte de estas luchas sociales, pero desde las premisas de los mismos grupos, no desde nuestras propias premisas. Y eso es lo que vamos a ir también adentrándonos un poco en esta presentación. Por ejemplo, nos explican aquí, dejen que nosotros definamos qué tipo, y cuando hablamos de nosotros, hablan como de las pobladoras y los pobladores que habitan estos lugares, que definamos qué tipo de desarrollo queremos. Ha habido ya demasiado abuso contra nuestros pueblos y una gran devastación contra nuestra madre tierra. Que tenemos derecho a tomar las decisiones en nuestro territorio, que queremos decidir nuestro propio futuro. Y esto es esencial, porque entonces, justamente, debemos comprender cuáles son las diferentes filosofías de vida, qué tipo de formas de evolución de vida se quieren tener en los distintos contextos, y tratar de evitar las formas de desarrollo dominantes. Algo que estuvimos haciendo también en años anteriores sobre como parte de estas reflexiones, ha sido campañas también donde se pueda manifestar de manera como muy clara, que no se únicamente queda en la parte de la reflexión crítica, cuáles son estos actos de dominación y violencia patriarcal que se ejercen desde la arquitectura, porque muchas veces allá afuera se cree que la arquitectura no tiene nada que ver con estas formas de dominación, y es clarísimo, ¿no? Nos parece muy importante poder clarificar no nada más la complejidad y las interrelaciones que hay de este sistema mundo, pero también justamente esto en qué deriva físicamente, espacialmente y por ende también vivencialmente en las familias. Y entonces hicimos no nos vamos a detener hoy mucho en esto porque esto se puede consultar en un artículo que está allá afuera,
Pero lo que hicimos principalmente fue interrelacionar desde distintas esferas, la sociocultural, la política normativa, la económica productiva, la territorial ambiental, cómo se generan diferentes violencias desde la epistémica, la institucional, la económica y la ambiental, y que esto deriva también en formas espaciales específicas, ¿no? que inciden en las formas de vida. Por ejemplo, cuando juntábamos la sociocultural con la política normativa, explicábamos cómo los proyectos institucionales generan formas de vida impositiva y alienante también de los territorios y de la cultura, como conjuntando la esfera política normativa y la económica productiva, se generan la mercantilización del derecho humano a la vivienda, y por último, cuando vinculamos la económica productiva y la territorial ambiental, cómo se generan así desde estas esferas prototipos de vivienda que homogeneizan las formas de vida. Y bueno, si quieren adentrarse un poquito más en estas narrativas, en estas explicaciones, pueden ver este artículo que lo pueden encontrar en ArtDaily, y todas estas infografías nos ayudó también la diseñadora Jimena Ríos a poderlas mostrar, que ayudan mucho también a ir encontrando estos vínculos entre la reflexión crítica, el hacer y las formas de habitar, la experiencia que también van teniendo las personas sobre estas formas de dominación. Y por ello, para esto es muy importante para nosotras poder manifestar que entonces la arquitectura es muy claro cómo se convierte también entonces en un acto ético y político, porque justamente es una decisión de cada una y cada uno de nosotros el decidir hacia qué hacer queremos estar abonando. Es una toma de decisión muy, es tanto personal como colectiva, de a qué rumbo queremos apostarle. Y nos ayudó mucho también, nos ha ayudado mucho poder ahondar en la postura ética política antipatriarcal que tiene la producción y gestión social del hábitat, la cual es nuestro rumbo, nuestra guía para poder también colaborar con las comunidades desde hace varios años, que tiene muchos paralelismos también, obviamente, ¿no? Con todas estas reflexiones críticas. ¿Por qué? Porque no es una postura nueva, es una postura que se gesta desde los 60, mediados de los 60, no es por un grupo en específico, sino por diversos grupos organizados de distintos ámbitos interdisciplinares, mismos grupos populares, etcétera, que se juntan para poder hacer repensar una reflexión crítica de este modelo dominante y qué es lo que se requiere para poder rescatar la diversidad social, la interculturalidad, en las formas de habitar. Es un concepto histórico, colectivo también, que se aboca principalmente a la progresividad comunitaria, entendiendo a la vivienda y al hábitat no como un producto terminado o un objeto de intercambio, sino más bien como un proceso social, un acto de habitar, eliminando justamente la visión cortoplacista, evitando también la visión cuantitativa de las cosas, como genera este modelo dominante. Y esta reflexión crítica que lo que buscaba principalmente era la búsqueda de una alternativa sostenible para los sectores excluidos y que pudiera ser un sistema de producción diferente al del modelo dominante. Se repiensa el hábitat para ello, y al repensarlo se hace hincapié en que debe ser entendido como un sistema complejo que está compuesto también de interrelaciones y de interacciones entre distintos campos del conocimiento, campos del saber, campos del hacer humano. Y entonces el hábitat es entendido como un producto social y cultural, más no una mercancía, que implica necesariamente la participación activa, informada y organizada de los habitantes en su desarrollo y gestión. Gustavo Romero explica claramente que la producción y gestión social del hábitat no la crean los arquitectos, no la crean las profesiones, no la crean las universidades, se crea a través de comprender las formas de habitar de los grupos populares y sus estrategias, sus formas de adaptarse para poder producir su propio hábitat, aún con las condiciones que puedan ser adversas, pero que implica justamente procesos autogestionarios colectivos que requieren que desde la visión de la producción y gestión social del hábitat, y ahí viene la aportación, implican una capacitación, participación responsable, organización y solidaridad activa de los pobladores para que justamente se puedan fortalecer las prácticas comunitarias, y entonces se basa principalmente en esta visión de las prácticas autogestivas, pero también
hace una reflexión muy importante sobre quién tiene el control de las decisiones, básico, ¿no? En lo que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Quién decide cómo son estas formas de producción y de gestión social del hábitat? Estas, desde la visión de la producción y gestión social del hábitat, deben estar en el control tanto de los autoproductores, pero también en colaboración con agentes sociales que operen sin fines de lucro. Y sin embargo, también se vuelve importante enunciar lo que Gustavo Romero muchas veces manifiesta, que dice que la participación requerimos de la participación, pero esto no es una cuestión de buena fe, de asistencialismo, de buena voluntad, ¿no? No tiene que ver con el voluntarismo ni una visión altruista, sino que se debe entender como una postura ideológica, política y ética. Esto es muy importante porque en los últimos años justamente como también él dice, se ha descafeinado el entendimiento de la participación, obviamente desde una instrumentalización de esta para poder lograr lo que se quiera lograr físico-espacialmente, pero desde la visión de quien la está produciendo, no desde la visión de quien la va a habitar. En términos generales, es una de las principales ejes que se tiene para poder comprender la participación es que esta debe ser entendida como una manifestación cultural colectiva que obviamente entonces tiene que romper con la visión de la autoría en la arquitectura y en cualquier ámbito también, y que requiere para ello entonces un diálogo horizontal entre comunidades, entre profesionistas, técnicos u otras organizaciones que colaboren de manera directa y de manera integral también con dichas comunidades, en donde lo que se busque justamente sea el objetivo, sea la transformación social y también reducir las desigualdades y dispersar el poder, es decir, que se pueda también tener reflexiones con las mismas comunidades sobre quién toma el control de las decisiones. Pero también la participación significa dos cosas, ¿no? Por un lado, significa claro, una libertad, la libertad de habitar para decidir colectivamente el rumbo de nuestro hábitat y de elegir nuestro devenir histórico, pero por otro lado también, y es algo que pocas veces se enuncia, es que también requiere de compromiso. Cuando colaboramos con comunidades es muy importante abordar estas dos cuestiones, porque si no hay el compromiso de pensar en colectivo, de romper las actitudes pasivas o de dependencia o de individualismo o de asistencialismo, que en México está muy afianzado también el asistencialismo, y de dependencia también a los programas sociales, entonces no se puede llegar a generar un proceso de participación integral profundo, en donde justamente lo que buscamos es el fortalecimiento comunitario, la búsqueda también de procesos de autonomía y la manifestación cultural colectiva. Y para esto, entonces, no nada más se requiere de tomar una actitud frente a nuestro hacer, sino también requiere que nos capacitemos para ello, ¿no? Que reflexionemos, que podamos tener también conocimiento para poder saber cómo tomar el rumbo de las cosas, desde también capacitar ciertas aptitudes para ello. Y entonces, la participación requiere de aspectos muy importantes como el sistema complejo, el pensamiento sistémico, el entendimiento de lo interdisciplinario y de lo intersectorial, que como también manifiesta Mariana Enet, requiere también de entender el hábitat y la vivienda como un derecho común, en donde se interrelacionan varias cosas, la visión interepistémica, es decir, de las interrelaciones entre los distintos saberes, lo intersectorial, lo intercultural y lo interactoral. Como verán, se empieza a complejizar bastante, pero empieza a quedar como muy claro también el rumbo de las formas de colaboración que queremos tener para tratar de romper cada vez más esta inercia del sistema mundo moderno patriarcal. Y entonces requerimos una visión estructural para esto, ¿no? Para poder abordar cualquier proceso, que cada proceso es único, complejo, diverso y dinámico, y también comprender también la situación desde una visión interescalar, conjuntando las distintas escalas con las que estemos colaborando y también desde los distintos aspectos, como lo mencionamos anteriormente en la campaña, ¿no? Desde la esfera de lo territorial ambiental, lo sociocultural, lo normativo político y lo económico productivo, todo está completamente interrelacionado y comprender las interrelaciones nos ayuda a poder colaborar de una manera como mucho más apropiada.
Y cuando hablamos también de lo que nos platicaban hace un momento, Alice y Daniela, sobre las formas socioespaciales, ¿no?, que derivan hoy en día, pues también es importante que en estas formas socioespaciales entender que tenemos la materialización del espacio, ¿no?, que incide también en las formas de habitar, en el territorio de la cultura, pero también genera significados, afectos, memorias compartidas, que esta parte muchas veces queda olvidada, ¿no?, en cómo la abordamos, cómo nos integramos, es decir, la parte de la interpretación, esta visión como mucho más antropológica, sociológica, de cómo nos relacionamos para poder saber cómo aportar en este camino. Es importante también ahondarnos, ¿no?, en las experiencias de vida situadas que tienen cada uno de los grupos para poder ser mucho más fidedignas en los procesos. Y otra cuestión que es importante, que ahorita ya nos vamos un poquito como bajando a la parte del hacer, vamos pasando como de la reflexión crítica hacia reflexiones también del hacer. Es muy importante poder romper. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué metodología tiene? Pasos a seguir. Bueno, María Nenet, en su libro, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí, Jessica. Es que se ha cortado, pero solo un segundo. Ah, bueno, ok. Lo que es muy importante Jessica, perdón, aprovecho este pequeño corte para recordar sí, que tenemos máximo unos 10 minutillos para completar y poder abrir el diálogo, ¿te parece? sí, claro que sí. Vale, Sí. perfecto, gracias. Y es muy importante poder pasar de metodologías que sean lineales, ¿no?, por etapas, a metodologías que sean completamente abiertas, flexibles, que están compuestas más bien de momentos, ¿no?, que nos hagan pensar en lo estratégico, en procesos creativos, ¿no?, porque también la creatividad no está únicamente en el diseño, en el diseño de los espacios, la creatividad está en la forma en la que construimos estrategias, en esa visión prospectiva que nos hace comprender que tenemos que aceptar la incertidumbre, la ignorancia, las limitaciones que tenemos para poder justamente colaborar en la construcción de las estrategias, de los pensamientos, de las formas de hacer colectivos. Y si pasamos del pensamiento a la acción, entonces tendríamos también que quizá reflexionar un poco en cómo podemos pensar nuestras formas de hacer. En los últimos meses hemos estado como trabajando también en entender la metodología que estamos trabajando desde la visión de la producción y gestión social del hábitat, que se compone de un proceso sistémico y evolutivo que compone de 6 etapas diferentes que tienen que ver con el diagnóstico, el diseño, la planeación, la autoproducción, la evaluación y el uso y mantenimiento, que no son, una vez más, pasos consecutivos, sino que generan un sistema de momentos de participación que tampoco son lineales, tienen continuidades, regresiones, recursividades, y esos pasos de un momento a otro se definen específicamente con los grupos que colaboramos. Aquí les vamos a mostrar un barrido rápida para poder ilustrar lo que estamos platicando, que tiene que ver con, por ejemplo, en el proyecto, en el proceso social de la reconstrucción que tuvimos, que acompañamos y que colaboramos con un grupo de mujeres en Ixtepec, en Oaxaca, después de los sismos de 2017, tenía que ver con cómo comprender estas formas de habitar tradicional que había en el lugar, previos a poder tener un diálogo con un grupo de 20 mujeres que justamente requerían un proceso de reconstrucción, pero que necesitábamos entablar conversaciones tales que pudiéramos entender cuál era su visión de vida, cuál era su visión de las formas de reconstrucción en las que querían que colaboráramos, y para ello se generaron distintos momentos de diagnóstico y de diseño participativo, en donde cada una de ellas iban imaginando desde distintas herramientas cómo sería este modelo de reconstrucción que estaría construido de manera progresiva y que sería diferenciado para cada una de ellas, justamente para poder romper con esa visión homogeneizante y que cada una pudiera cumplir con las expectativas de su habitar. Y entonces generamos una matriz donde había como diferentes opciones que donde se englobaban como las visiones de cada una de las mujeres, y se podía proponer una matriz desde la metodología de John Habraken, donde podíamos hablar y discutir
qué tipo de modelo de vivienda quería cada una de ellas, entendiendo que podía haber un soporte que podía ser genérico para todas, pero que también la forma de habitarlo y la forma también de desarrollarlo sería distinto para cada una de ellas. Hicimos procesos también de análisis colectivo del sistema constructivo, de las formas de colaboración que podían haber entre ellas, y era importante saber si este camino que estábamos teniendo sobre el modelo de reconstrucción era apropiado, ¿no? Para esta casa de Ixtepec, ellas nombraban que sentían que expresaba justamente su cultura y su forma de vivir, y que esto que ellas habían diseñado de manera colaborativa, pues justamente abonaba a esta visión que tenían ellas de cómo a través de la autoorganización, de la autogestión, se podía llegar a lograr su proceso de reconstrucción. Y eso nos derivó en una maqueta participativa también que ayudaba justamente a que tuviéramos las familias le nombraban como el rompecabezas, que pudiera justamente ayudar a que aun cuando tuviéramos un soporte, una serie de varias opciones con las cuales se podría armar y conjuntar cada una de las casas, que era resultado de lo que ellas nos habían planteado, ya ir en mucho más preciso con cada una de las familias para diseñar su propia vivienda, fue muy útil, no nada más para que ellas pudieran clarificar la forma en la que operaría su modelo de reconstrucción y que lo pudieran ellas y ellos diseñar, sino también era muy claro cómo estas formas creativas de diseñar son mucho más ricas, porque ellas y ellos podían mostrarnos otras alternativas que nosotros no habíamos visto en el camino y que nos llevaban a seguir explorando cada vez más definiciones de este modelo, y que también ayudaba a que las conversaciones pudieran ser como mucho más ricas entre las familias para saber qué era lo que querían llevar a cabo. Pero para que esta colaboración también pudiera ser integral, en el sentido de que no nada más es un tema de diseñar, sino también es un tema de autoproducir su propia vivienda. Generamos un manual de autoconstrucción en conjunto con ellas y con habitantes del lugar que tienen los conocimientos constructivos para poder plantear una forma de construir que fuera apta a las formas a los bienes naturales del lugar, a los saberes constructivos que había. Y entonces, una vez teniendo esta información, pues las familias podían entonces tomar en sus manos el proceso, ¿no? Iniciar procesos de excavaciones, también generar ejercicios también colectivos sobre los materiales y las formas con las que ellos querían reconstruir, recuperar los materiales para poder hacer eficiencias económicas, ya que este proyecto después de unos meses logró ser también apoyado con subsidios de vivienda, pero ahí fue todo un reto, porque entonces teníamos que lidiar con las formas de la visión moderno-patriarcal que también tiene el gobierno para el uso de estos subsidios, y cómo respetar, ¿no?, las formas autogestionarias que desde un inicio se habían buscado para que las familias pudieran construir con sus propias manos, eficientar el recurso, hacer más con lo que ellos pudieran recuperar, y también aprovechar de mejor manera subsidios sin que tuviéramos que irnos a los tiempos que nos establece el gobierno. Entonces ahí tuvimos una lucha con gobierno, una lucha inclusive legal para poder proteger lo que en un inicio habíamos ya construido en ideología también con las familias. Estos son algunos de los resultados, ¿no?, que estas familias, cada una tuvo un resultado diferente, y también cada familia decidió, lo que era fue muy interesante, fue que decidieron las estrategias de autoproducción, y eso fue interesantísimo poder ver cómo cada una de ellas pudieron generar momentos muy importantes en donde decidían qué era más importante para ellas y para ellos. Y las mujeres en este proceso fue sumamente interesante su intervención, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la casa de Sandra, ¿no?, que ella es jefa de familia y que básicamente ella participó en todos los procesos constructivos desde inicio hasta fin, junto con sus nietos. Y entonces hicimos un proceso también nosotros de sistematización de cómo fueron las experiencias de las mujeres y de las familias en estos momentos, y era muy interesante ver cómo ellas en algún momento quizá no se veían con la capacidad de poder autoproducir su vivienda, evidentemente con un acompañamiento técnico y social por parte de desde Comunal, pero que al final se dieron cuenta que ellos tenían como la capacidad de realizarlo. Aquí, ¿cómo vamos? Para ver si podemos mostrar un proceso más que pueda enunciar también esto que platicamos. Vale, yo creo que nos podemos dar unos 5 minutillos. ¿Sí? Ah, bueno, ¿Sí? perfecto. Vale. Un barridito y cualquier cosa, si no en el diálogo Vale, vamos exacto, seguir, exacto. Abrimos el ¿no? diálogo y vamos completando.
Sí, claro que sí. Y otro ejemplo también de estos procesos autogestionarios y de estas otras formas de hacer las cosas, también fue con una colaboración que todavía mantenemos hoy en día con las y los estudiantes del Bachillerato Rural Digital en Puebla, en Tepetzintan, en la Sierra Nororiental, en donde ellos decidieron que eh, era importante construir no nada más en forma física, espacial, una escuela para que ellos pudieran estudiar, sino también construir un proceso pedagógico de cómo debía ser la enseñanza en esta comunidad, ya que era completamente ajena a la que plantea el gobierno, a sus formas culturales, a sus expectativas también de cómo quieren ellos quedarse en su comunidad y no tener que aprender cosas que no pueden desarrollar en su misma comunidad y que los hace salir, migrar, ¿no? Alejarse de sus familias, alejarse de sus compañeros. Y entonces colaboramos también con el profesor Pablo en este proceso y para él decía, tal vez hay otras escuelas que están más cerca o tienen mejor acceso, pero aquí existe una complicidad porque formamos un vínculo afectivo entre todos. Esto que enunciaba el profesor Pablo es sumamente importante porque sin este vínculo afectivo que por muchos años han tenido las y los estudiantes, que han fomentado también los profesores en esta comunidad estudiantil, no se hubiera logrado lo que hasta el momento han logrado. Arrancamos un proceso también de diseño y de diagnóstico participativo con las y los estudiantes para poder entender qué formas espaciales, pero también qué concepto, qué ideas tenían alrededor de una escuela rural productiva, la nombraron así ellas y ellos justamente, en donde lo que querían era poder romper con una educación que fuera ajena a su cultura. Y ellos generaron justamente estos procesos colectivos de manera comunitaria para saber cómo podríamos congeniar estos procesos pedagógicos, pero también cómo podíamos congeniar las formas colaborativas para construir una escuela de manera autogestiva. Entonces, nosotros abonamos también en el proceso de diseño colaborativo en conjunto con ellas y con ellos, pero ellos fue clarísimo que en lo que nosotras buscábamos fondos para poder tener recursos económicos que se requerían también para esta producción autogestiva, ellos se iban autoorganizando entre las estudiantes, los estudiantes y las madres y padres de familia en cómo podían generar ciertos procesos que no requerieran de recursos económicos. Y en esto las mujeres estudiantes fueron parte fundamental también una vez más en la parte constructiva, cuando muchas veces se considera que quizá puede ser difícil, para ellos no vieron como retos, se generó este proceso desde distintos esquemas de autoproducción también que fueron cambiando según las estrategias que fuimos evaluando con la comunidad estudiantil, en donde había veces que había apoyo de ciertas cuadrillas, pero había otras veces que la misma comunidad se iba autoorganizando para poder avanzar lo más posible. Este es el resultado de esta escuela que ellas y ellos fueron diseñando y que justamente lo que ha abonado hoy en día es que no nada más se está utilizando este espacio para la comunidad estudiantil, sino que hoy en día se vuelve inclusive como un centro comunitario en donde se utiliza también en las tardes por parte de la misma comunidad y que vienen estudiantes ya no nada más de Tepetzintan, sino también de 7 comunidades diferentes. Ellas y ellos le han dado una vida impresionante, el mantenimiento también que se requiere y el potencial que tiene el lugar se lo han dado también ellos de distintos ámbitos, ¿no? Como justamente esta escuela productiva donde se aprenden, donde se empuja a que haya la compartición de saberes desde distintos ámbitos que les permita también acceder a otras oportunidades. Por ejemplo, muchos de ellos hoy en día ya también han logrado ir a la universidad y han logrado también generar fuentes productivas, cadenas productivas en donde puedan ellos también obtener recursos económicos para poderse quedar en su misma comunidad y que las formas de aprender también quedan dentro de la misma visión cultural que ellas van teniendo. Jessie, que es una de las estudiantes que desde un inicio empezó este mismo proceso de diseño participativo, hoy en día ya da clases en esta escuela, en Náhuatl, que también es una parte fundamental de justamente el planteamiento pedagógico que ellas que estaban planteando, ¿no? Cómo podían también rescatar, cómo podían conservar más bien la lengua en sus formas de aprendizaje, ya que hoy en día justamente los sistemas educativos de gobierno eliminan, todo se enseña en español, ¿no? Eliminan por completo
las lenguas originarias, y eso hace que sea mucho más complejo también para las y los estudiantes. Como enuncia aquí Yasnaya Aguilar, a nuestras lenguas las matan también cuando no se respetan nuestros territorios, cuando venden y hacen concesiones con nuestras tierras. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestras lenguas cuando matan a quienes les hablan, los silencian y los desaparecen? ¿Cómo va a florecer nuestra palabra en un territorio del que nos despojan? Y por ello es que este proyecto de Escuela Rural Productiva ha sido acompañado también con un proyecto editorial, un proyecto también donde se pueda poner énfasis en las narrativas y en los saberes nahuas que tienen la comunidad de Tepetzintan, en donde los estudiantes hicieron justamente todos estos dibujos, esta recolección de información de cómo podían utilizarse justamente todas las plantas para poder rescatar los saberes en relación a la medicina tradicional y la herbolaria de la Sierra Nororiental de Puebla. Es un proceso que acompañamos también, que fue financiado también por el Sistema Nacional, por el FONCA, una beca que se da para este tipo de procesos, y que conforme han pasado los años, como verán, también han ido ellos también apropiándose de cada uno de los espacios que al fin y al cabo son de ellos, pero que han ayudado a estos muros también para manifestar su filosofía de vida, ¿no? En donde justamente ellos explican que la importancia de las formas tradicionales de relacionarse con el territorio, y que los hacen también vincularse directamente a su escuela, y que esto es lo que quieren que se permee, ¿no? Hoy en día. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí para poder abrir la conversación, y espero que este primer punto de partida pueda ayudar a ello. Listo, Jessica, como muchísimas gracias. Quiero reiterar que el hecho de que tú estés aquí con nosotras ha significado como un proceso primero de curaduría, de nosotros seleccionar qué prácticas queremos traer aquí a este espacio, porque todas tienen atrás una filosofía que guía estos procesos de participación. Entonces, para nosotros era importante esto. Aparte de la curaduría, como todo este proceso de administrativo en el que por parte de Comunal nos hemos sentido como súper atendidas y súper cuidadas, y eso se agradece y es maravilloso. Y por último, agradecer como la presentación, porque nos has llevado a una cartografía que parte de una escala macro del sistema mundo moderno patriarcal, y que luego termina en una cuestión concreta de la arquitectura. Entonces, desde nuestra práctica profesional como territorias, nos interesaba compartir este espacio, primero en este momento para repensar estos procesos participativos, ¿no? Y cómo estos procesos participativos tienen algunas relaciones metodológicas que nos unen a pesar de las distancias y las latitudes, ¿vale? Desde este punto nosotros entendemos que el cuerpo territorio, o este hacer que tú nos mostrabas, implica reconocer actores sociales, en este caso las mujeres, y prácticas que han sido borrados completamente de los procesos de construcción del territorio, y que reconocen la agencia en la producción autogestiva de la vida. Y eso creo que es un punto súper importante que contrapone y cuestiona todo este marco del sistema mundo que tú empezabas comentándonos en un inicio. Entonces, para quienes estén con nosotros y se estén animando a formular las preguntas, que luego abriremos los micrófonos y a través del chat, yo quería hacerte un par de preguntas. ¿Cómo entienden desde Comunal este cuerpo territorio en la práctica profesional que ustedes realizan? ¿Cómo entienden o aplican? Esto último, perdón. Lo último, Daniela. ¿Cómo entienden o aplican el cuerpo territorio en este hacer arquitectónico? Bueno, ahí creo que justamente ahí abordamos el tema de la interescalaridad, ¿no? O sea, el cuerpo y el territorio, digamos, son dos escalas, pero que están completamente interrelacionadas, y volvemos a hablar de cómo romper con este binarismo, ¿no? De que hablamos como al inicio, de también de la mente, de la parte racional y la parte afectiva. No, generalmente lo que vemos es cómo desde la reflexión crítica, desde lo que nos hace sentir también cada forma de colaboración, cada proceso en el que nos involucramos,
hemos ido tratando de generar reflexiones también inclusive personales, ¿no? Eso ahora lo hacemos como mucho, tratar de entender cuáles son los sentimientos también que nos hace sentir el formar parte de cierto proceso, ¿no? En donde nos involucramos no nada más desde una parte ética y política, ¿no? Desde una postura que podía ser quizá como de la parte como más racional, sino también nos involucramos desde la parte más personal, ¿no? Que nos hace justamente colaborar de la manera que colaboramos y con el involucramiento que requiere cada uno de estos procesos, y nos hace también comprender la manera en la que cómo podemos ser mucho más empáticas, cómo nos podemos involucrar como mucho más fuerte en cada uno de estos procesos, y saber que también podemos provenir de diferentes territorios, pero que también la parte de los afectos, la parte de los vínculos nos une para poder comprender qué es lo que se requiere de nosotras en estos procesos. La parte del cuerpo territorio hoy en día es fundamental. Inclusive lo hemos hecho para comprendernos a nosotras mismas en el equipo en el que colaboramos, que somos varias mujeres, entendernos nuestras propias particularidades para que desde ahí podamos construir un cuerpo territorio de comunal que colabora con otros cuerpos territorios, ¿no? Eso ha sido un ejercicio que últimamente lo hemos hecho. No es únicamente la parte como de las resistencias, de las luchas, sino también viene como de la parte más personal, y si eso te ayudas a comprenderte en sí misma como un sistema que está compuesto por nuestro equipo de trabajo, bueno, de ahí podemos ser también un cuerpo territorio que abona de una manera como mucho más apropiada hacia allá afuera. Chévere. Y la última pregunta, así como súper sencilla, desde su experiencia, ¿cuáles son las fortalezas que han encontrado en este enfoque del cuerpo-territorio y a qué desafíos se enfrentan? Bueno, en términos de las fortalezas, bueno, hemos visto como las mismas transformaciones que han habido en cada una de en este caso, tenemos que hablar a fuerzas como de las mujeres, porque han sido como el rompimiento como de varios paradigmas que hemos encontrado como en los pasados en los que habláramos, en donde cada una de ellas, en un inicio, por ejemplo, está esta experiencia que les contaba, ¿no? De Sandra, ¿no? Mujer que vive ahí en Ixtepec, que está a cargo de una familia de 10 niños, entre hijos y nietos, y cómo justamente las fortalezas que esta mujer va teniendo para poder sacar adelante a su familia, para poder justamente poner su cuerpo, su energía, su pensamiento, para poder aprender a construir su propia casa, para que puedan tener un lugar de habitar, y cómo ella también en ese mismo proceso de ir entendiendo esta forma de involucramiento, también fue entendiendo la importancia que había de poder utilizar como los materiales como de lugar para poder tener un espacio mucho más apropiado, ¿no? Y fue todo un proceso también de ir y venir, ¿no? De ir entendiendo qué vínculos tenemos también con el territorio, porque ella, al ser veracruzana, no ser del mismo lugar, no tenía un vínculo tan importante, pero después, poco a poco, fue generando también reflexiones de decir, esto viene bien para las formas de producción como de mi vivienda. Y lo mismo, eso lo hemos visto también en las formas en las que se han involucrado, por ejemplo, mujeres en procesos de reconstrucción que también acompañamos en la Sierra Mije, en donde ellas ponían su visión, pero no es nada más como su visión de hacer, sino también su forma, su filosofía de vida, de qué es lo apropiado para la producción de su hábitat, y eso se relacionaba directamente con cómo ellas se querían vincular también con el territorio, ¿no? Y cómo eso les ayudaba al mismo tiempo a ser mucho más fuertes también en su cuerpo, en su familia, en su forma de hacer. Y entonces, ¿cómo está? Cómo se relaciona también con el autoestima inclusive de las mujeres, hace un cambio como radical, que por eso nos gusta después hacer una serie de construcción de narrativas desde las mismas experiencias de las mujeres, de cómo fue esa transición, porque cuando te das cuenta que cuando te narran esas transiciones de la manera vivencial, es un cambio muy importante y es un aprendizaje también muy rico, ¿no? Que no es lo mismo que leer un libro de reflexión crítica sobre la modernidad y el patriarcado, es otra cosa, ¿no? Eso sí te llega, la verdad, ese cambio de paradigma que van teniendo también las mujeres en sus formas de participación. Y los retos que vemos es que, pues claro, demanda un tiempo, una energía
que muchas veces no se tiene justamente porque choca con el sistema en el que hoy en día vivimos capitalista, que el tiempo es muy poco el que tiene y las mujeres tienen una diversidad de acciones que hacer, ¿no? De encargarse de la familia, de cocinar, de llegar, de la escuela de los niños y ahora también de construir y ahora también de conseguir los materiales. Es un reto muy importante porque demanda mucho tiempo, no nada más el involucramiento, sino también la participación, ¿no? Con otras mujeres de la misma comunidad, pero también con nosotras mismas, ¿no? O sea, el tiempo que nosotras también requerimos para tener un proceso de participación, pues también es tiempo que ellas tienen que encontrar dentro de una vida muy compleja, ¿no? Ya sea en contexto urbano, ya sea en contexto rural, ese creo que es uno de los retos más importantes, el tiempo que implica también este tipo de procesos para cada una de nosotras, inclusive para nuestra misma vida, ¿no? O sea. Listo. Muchísimas gracias, Jessica. Quiero dejar la palabra a quien se anime, que esté en la sala, que quiera preguntar. Sí, como comenté en el chat, he habilitado ya los micros y las cámaras para que podáis intervenir. Vale. Inmaculada, te escuchamos. Sí, estoy intentando compartir Sí. vídeo, pero no me sale. Bueno, yo un poco desde la ignorancia, porque me he acercado a vosotras para conocer esta otra visión, ¿no? Que nos falta, por lo que decía Jessica al principio, que estamos encauzadas y encauzados, ¿no? Hacia esa visión patriarcal. Me ha parecido muy interesante, pero desde la ciudad, yo soy de Sevilla, desde la ciudad que siempre he escuchado cómo igual la ordenación de las calles, de todo, no está enfocada a, a facilitar la vida de las mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que seguimos siendo las principales criadoras, ¿no? de nuestra familia y cuidadoras, y entonces la distribución de las calles, pues no, hay que hacer, en Sevilla sobre todo, hay que hacer trayectos muy largos y dejas a las criaturas en el cole, luego vas al supermercado, todo es como muy complicado, y aparte también tenemos unas ordenanzas municipales que dificultan cualquier acción colectiva, ¿no? Porque tenemos esas limitaciones. ¿Cómo en ciudades así, cómo se puede promover esta zona, ¿no? de territorio convivencial? Y no sé si es muy compleja la pregunta, No. que no sé si me he explicado bien. No, yo te comprendo perfecto porque también yo soy reciente madre, mi bebé tiene 1 año, 8 meses, estoy viviendo justamente esas experiencias, vivo en la Ciudad de México, pues las distancias que me dices son tal cual como lo estás denunciando, la imposibilidad de procesos colectivos también es algo que también el mismo gobierno, no nomás el gobierno, la misma sociedad, ¿no? Imposibilita, ¿no? Las formas de vida en la ciudad son completamente individualistas, ¿no? Y nos hacen el camino cada vez más difícil a las mujeres que criamos y trabajamos al mismo tiempo. Creo que los caminos que podemos ir encontrando en estos ámbitos son en ir encontrando quizá ciertas esferas, aunque no tengan que ser como muy grandes, ¿no? Esferas de colaboración entre las mujeres que vivimos cerca, ¿no? Yo trato de estar como muy cerca de las mujeres que viven aquí en la colonia, aunque sea en un chat, ¿no? De mujeres que hay en la colonia para poder apoyarnos, ¿no? Y cuidarnos mutuamente, ¿no? Creo que las colaboraciones a veces en estas esferas que son como muy pequeñas, que están como de las personas que habitan el lugar que tú habitas, ayuda a tener empatía, ayuda a tener colaboraciones que nos mejoran como el momento del día a día, que quizá no nos lo van a resolver por completo, pero sí la parte de la colaboración es algo que tenemos que construir también nosotras mismas en nuestros propios ámbitos, que quizá a veces el urbano es a veces un poco más complejo, ¿no? Porque la individualización está a la orden
del día, pero que es importante ir construyendo también estas colaboraciones entre nosotras para podernos cuidar, inclusive manifestar, digo, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero inclusive en estos chats nos avisamos, oigan, fui al parque y les mando una foto de este hombre que me estuvo acosando, tengan cuidado acá, oigan, este tipo de apoyo para los niños está aquí, en esta escuela podemos estar como juntas, o sea, ese apoyo, ese compañerismo también que se requiere, porque antes pues las mujeres teníamos el apoyo de las familias, ¿no? Vivíamos en comunidad mucho más, ¿no? Inclusive en zonas urbanas, digo, en zonas rurales obviamente el tema de la comunidad es otra cosa, los cuidados son otra cosa, pero si podemos reflexionar sobre los cuidados, que creo que es la parte como más importante para poder sobrevivir en este mundo individualista, si reflexionamos sobre los cuidados nos puede ayudar mucho, ¿no? A poder saber que los cuidados no son únicamente de nosotras para adentro, sino también de nosotras para las mujeres que están como cerca de nosotros y los hombres también, ¿no? O sea, hay que cuidarnos como entre todos. Esas son como algunas de las experiencias que en lo personal, en nuestro contexto, ha sido como cercano. Y pues bueno, que cuando también colaboramos inclusive con grupos organizados también en zonas urbanas, en contextos de asentamientos populares, pues justamente es lo que hacen, ¿no? Se alían las mujeres que viven cerca para poder ser un poquito más, que la vida sea un poco más sobrevivible, ¿no? En un contexto como en el que estamos. Es mucho más complejo, yo creo, en un contexto urbano, en esto que planteas en específico, que en un contexto rural. Son otros retos los que tienen allá, pero aquí en el contexto urbano es muy difícil romper con la individualidad. Gracias. No, ¿de qué? Listo. Inmaculada, un poco apuntando a lo que tú dices, creo que entender que el espacio es el resultado de la sociedad que somos, nos ayuda un poco a movilizarnos, ¿no? Y además saber que en las mujeres, lo que decía un poco Jessica al terminar, ¿no? Que en las mujeres el tiempo es determinante. Entonces, como sea, creo que de alguna manera nosotros tenemos que movernos y dejar ciertas cosas como aparcadas para cedernos tiempo a nosotros y poder participar activamente y con el compromiso que señalaba Jessica desde un inicio, ¿no? Yo creo que es una cuestión que no es sencilla, porque el tiempo es como el arma patriarcal que nos tiene atadas y movilizadas dentro de la casa también. Sí. Vale, ¿tenemos a alguien más? Ahora mismo por el chat no hay ninguna pregunta recogida. Y qué bueno, ahorita para retomar ese tema del tiempo, justamente es también un reto, ¿no? Y una afrenta que tenemos que hacer cada uno y cada uno de nosotros al tiempo. Y esta visión productivista, ¿no? Que tiene esta modernidad, en donde, pues, no nada más es en nuestras vidas personales, pero también justamente cuando colaboras con diversos grupos, te vas dando cuenta que los tiempos son muy distintos de un lugar a otro, ¿no? O sea, tienes que adaptarte a las formas de vida y a los tiempos que hay en ciertos lugares y justamente no estar presionando para que se produzcan cosas, y lo mismo nos pasa a nosotras como madres, ¿no? Tenemos que dejar a un lado la vida productiva para poder disfrutar también del gozo, ¿no? Que es parte también como del cuidado, de disfrutar también como la crianza, ¿no? Por ahí creo que alguien levantó su manita. Fátima, te escuchamos. Tienes que encender el micro. A ver. Fátima. A ver, ahora está encendido tu micro. Te escuchamos. No sé qué pasó con Fátima. Fabio, si puedes encender tu micro y tu cámara si prefieres. Claro. A ver. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo?
Yo tengo una pregunta, Jessica, y es en la charla que nos estabas diciendo, estabas mencionando como este paralelismo que hay de el tipo de actividad o esa como aproximación a trabajar de manera social, pues sí, como colaborativa, participativa con las comunidades y decías planteabas estas dos cosas donde están como las actividades que es como de inicio a fin y a su el paralelismo de como el trabajo participativo, que es un trabajo un poco más permeado, es un poco más versátil, que uno puede pasar del punto uno, que es el inicio, y volver y todo eso. Sin embargo, en términos de tiempo y producción, en escala de proyectos que hay que entregar, cómo lidian con estos procesos que son más versátiles, donde uno puede decir, no, puedo volver a la etapa de implementación o puedo volver a la etapa de diseño, pero igual tengo una fecha o unos recursos que entregar. Entonces, ¿cómo funciona también cómo lidiar esas dos situaciones? Porque uno se puede quedar para siempre trabajando, ¿no? Pero hay otras cosas que comienzan también como a limitar ese alcance. Gracias. Sí, claro. Ese tipo de retos los tuvimos como mucho más fuerte cuando hacíamos colaboraciones con comunidades con fondos institucionales, porque ahí el tiempo te mata, ¿no? O sea, te ponen tiempos muy cortos y la visión es completamente cuantitativa. Ahí lo que siempre buscamos hacer cada vez que teníamos una colaboración era tratar de armar un convenio de colaboración donde tuviera como cláusulas muy importantes, donde se enunciara que la última palabra la tenía siempre la comunidad, que si que inclusive en términos no nada más de tiempo, sino también de presupuestos, que el tiempo no se podía llegar a cumplir si había retos en temas de participación, porque no puedes obligar a los grupos comunitarios a participar de la manera en la que tú quieres, en los tiempos que tú quieres, sino es justamente al revés. Entonces, en temas legales tratamos de protegernos lo más posible cuando se requiere un convenio legal, sobre todo, pues sí, siempre que trabajas con instituciones lo requerimos, porque también las consecuencias pueden ser importantes para nuestra asociación civil. Cuando trabajamos con fundaciones, por ejemplo, que dan fondos para estos procesos, lo mismo hacemos, ¿no? Tratamos de buscar también esas cláusulas que sean muy importantes de poder explicar que hay ciertos premisas como del tiempo, porque también si la participación o inclusive el clima, ¿no? Porque también el clima muchas veces afecta las formas de participación si nos llegan los huracanes, las lluvias, etcétera. Eso puede llegar a afectar los tiempos y con eso nos cubrimos de cierta manera. Y desde nuestra perspectiva, lo que buscamos también es que podamos, desde un inicio, concebir de manera integral el panorama de los distintos, con los grupos organizados, de los distintos actores que están formando parte de este proceso, ¿no? Y entonces, claro, si los compromisos ya no son solo nuestros, sino los compromisos también son de los grupos organizados con quienes estamos colaborando y para quienes se van a ir dirigidos los fondos. Entonces, tenemos que generar también un ambiente también como de corresponsabilidad, ¿no? Para que esto pueda avanzar lo mejor posible sin que ese lo mejor posible demerite la participación, demerite el proceso social, demerite el objetivo que se tiene desde un inicio, que no es en sí el fin último no es la producción de los espacios, sino el fortalecimiento de la organización social de los grupos. Entonces, vamos tomando diversas estrategias, a veces son legales, a veces son de diálogo y otras veces tienen, pues el mejor de los casos es cuando nosotras autogestionamos los fondos y entonces no hay que estar dialogando con nadie más que con la misma comunidad y nos vamos a los ritmos de la comunidad, ¿no? Eso ha sido, por ejemplo, en el proyecto de la Escuela Rural Productiva, ¿no? Donde hemos sido más, de manera más orgánica, pero, por ejemplo, como el primer ejemplo que les contaba de la reconstrucción, ese fue con subsidios federales y ahí, como no puedes armar un convenio de colaboración tan amplio, o sea, tan ajustable, es muy cuadrado, ¿no? Quien tome ese subsidio es bajo esas reglas, pues nos aventamos y más bien después hicimos la pelea legal, ¿no? Con la CONAVI y estuvo dura, ¿no? Pero al fin y al cabo, también le dimos la vuelta a los discursos que las mismas instituciones quieren decir hacia allá afuera, ¿no? Donde cuando instrumentalizan mucho la participación, porque dicen que son procesos participativos, pero entonces justamente ahí les volteamos la palabra y podemos hacer la reflexión crítica de que ustedes no pueden tener participación si ustedes justamente están individualizando el proceso para que ustedes tengan objetivos cuantificables más rápido. Entonces, tratamos también como desde ese lado romper esa inercia. Y bueno, lo que es muy importante es como tratar de ser lo más genuino, ¿no? Y fidedigno a lo que está demandando el proceso social, porque si en algún momento
accedemos a que entren otros procesos que no son los sociales ni la visión como del fortalecimiento, pues entonces ya nuestra labor no sería lo que estamos buscando desde un inicio, ¿no? Ya seríamos otra cosa. Entonces, bueno, tratamos de ser muy contundentes con esa visión ética y política. Listo, me parece que tenemos una... Fátima tiene problemas con el micro y decidió poner un chat. Ok. Alicia, ¿lo tienes tú? No, yo no veo nada en el chat. Lo que sí veo es activo el micro de Fátima. Vale, lo tengo yo entonces, lo leo. Sí. Fátima Alonso nos dice que tiene problemas con el micro, que es salvadoreña y que no es arquitecta, y que le ha llamado mucho la atención el planteamiento teórico y la experiencia. Lo que quisiera que Jessica amplíe es sobre todo este término que mencionó sobre la libertad de habitar. ¿Qué es, qué implica y por qué se plantea? Cuando hablamos del término de la libertad de habitar, tiene que ver con que las personas puedan decidir el rumbo, ¿no?, de su devenir histórico. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que las mismas personas puedan decidir qué tipo de formas de vida quieren producir, conservar y fortalecer en su mismo entorno. Y la libertad de habitar a veces no necesariamente tendrá que ir en el camino de las formas tradicionales, vernáculas, rurales, ¿no? Hoy en día nos hemos también acercado a ir conociendo también que en las zonas rurales también tienen este imaginario de desarrollo, que también este sistema moderno patriarcal también se mete también en esta ideología a todas y todos, ¿no? Y que muchas veces en esta libertad de habitar, pues a veces quizá las personas decidirán seguir un modelo de desarrollo que quizá sea el dominante, ¿no? Y otras quizá quieran conservar las formas de habitar tradicionales que les da un arraigo mucho más fuerte a su territorio y a su cultura. Y en estos dos polos, ¿no?, en los cuales a veces nos encontramos, cualquiera de los dos tienen que ver con una libertad de habitar, ¿no? Nosotros no podemos decidir por nadie cuál es la mejor forma de producción de un espacio, ni la mejor forma de organización para llegar a un objetivo, sino que lo que nos compete a nosotras es acompañar, colaborar con aquello que se busca desde un inicio. Ahora, claro que en esa libertad de habitar siempre no significa que se da de primera instancia y se hace de manera sin reflexiones, sino siempre tienen que haber procesos de reflexiones previas, de poder no nada más nosotras, sino también los grupos organizados comprender qué es lo que ellas y ellos quieren en estos procesos, pero por qué y qué tipo de relaciones hay entre esas formas de habitar el territorio, las formas de organización, y entonces encontrar también esas lógicas, esos imaginarios, esos afectos, esos sentimientos que hay detrás de esa libertad de habitar. Estos momentos de reflexión ayudan mucho al fortalecimiento comunitario, ayudan mucho a que quizá en algunos casos esa visión desarrollista que hay, que está muy presente en el mundo, pueda quizá generar unas reflexiones distintas y decir, bueno, no, es cierto, esa forma desarrollista quizá nos aleja, ¿no?, de la comunalidad, nos aleja de nuestro territorio, nos acerca a la dependencia y nos aleja de la autonomía. Y entonces hay muchas veces que a partir de esas reflexiones se puede tomar una conciencia mucho más activa de la forma en la que ellos quieren tomar las decisiones, ¿no? Y a eso compete la libertad de habitar, ¿no? A poder decidir conscientemente, informadamente, cómo queremos producir nuestro hábitat. Y eso requiere de mucho trabajo, ¿no? De diálogo, de mucho trabajo de reflexión y de mucho trabajo también colaborativo cuando aplique. No sé si estoy respondiendo apropiadamente a tu pregunta, y si no, cualquier cosa las seguimos desarrollando. Sí, Dani, tengo una consulta en el chat de Elizabeth García y me dice, me gustaría saber si han trabajado en territorios violentados por grupos armados o con comunidades amenazadas constantemente por el Estado. Y si fuera el caso,
cómo esta metodología de construir espacios para habitar y para la convivencialidad puede hacerle frente al miedo o terror de la violencia que en muchos casos tienen los territorios aislados y sus habitantes petrificados. Sí, claro. Nada más voy a hacer rapidísimo un paréntesis antes de contestar esta pregunta. También, si se quiere como ahondar un poquito más en este concepto de libertad de habitar, se me estaba pasando a enunciar, está este libro, ¿no?, de Jan Robert, que justamente habla de ese concepto, ¿no?, de libertad de habitar, es tal cual, él lo plantea, y donde hace también mucho de estas reflexiones de la modernidad, sobre quién está tomando las decisiones de habitar. Eso creo que es fundamental para poder entender este concepto. Bueno, y sobre esta última pregunta, sí nos ha tocado, desafortunadamente en México, esto está muy presente, más que por temas gubernamentales, es principalmente por el crimen organizado, zonas violentadas por el crimen organizado, que obviamente están ligadas con gobierno, ¿no? Solo que la cara principal de acción es el crimen organizado, pero para que este actúe, obviamente está involucrado el gobierno. Y lo que ha ayudado mucho ha sido tratar de buscar el fortalecimiento comunitario para el cuidado de las formas de organización que derivan también en la producción de estos espacios. Es decir, evidentemente no por llevar a cabo estas formas de colaboración se va a disminuir, ¿no?, como esta afrenta con el crimen organizado. Es un sistema como que nos rebasa a todas y a todos y mucho más en nuestras formas de colaboración, pero sí es un tema muy importante que muchas veces tenemos que abordar para, uno, tener como los cuidados necesarios, tanto para el grupo con el que estemos colaborando, como para nosotras, nuestros trayectos, nuestra forma de estar ahí en los lugares, y que permita que justamente el fortalecimiento comunitario, el estar como cercanas y cercanos, es lo que muchas veces va a ayudar a podernos cuidar y enfrentar como estos momentos. También es muy claro, ¿no?, que en el caso en México del crimen organizado, entre más individualice, igual que como para el gobierno, ¿no?, entre más individualice, más permean, ¿no?, estas formas de violencia en estos lugares, y entonces el poder trabajar colectivamente en la producción de espacios que sean de todas y de todos, cuidadas por todas y por todos, eso genera también un cuidado como general, ¿no?, un bienestar como mayor para la comunidad, ¿no?, y genera también un fortalecimiento que ayuda a poder ir como lidiando, cercando de cierta manera estas acciones, pero no, digo, me encantaría decir que hay un cambio rotundo, ¿no? No hay un cambio rotundo, más bien es como una resistencia, ¿no?, hacia estas violencias, y esta resistencia se hace desde la colaboración, ¿no?, en los procesos que colaboramos. Sí, no, en México nos rebasa ese tema. Vale. Creo que por el momento no tenemos más preguntas. Mira, Monse Salinas, puedes encender tu micro y tu cámara y te escuchamos. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Hola, Monse, sí, te escuchamos. Hola. Pues bueno, yo soy arquitecta, vivo en Veracruz, en México, y mi pregunta va más hacia allá. Participo en un colectivo que es muy pequeñito acá en Veracruz, se llama Casa Pupunú, pero quisiera saber cómo acercarse a este tipo de acción. O sea, nosotros tenemos como muy ya mentalmente, o sea, sabemos como la teoría hacia dónde queremos ir, pero cómo acercarnos o cómo buscar este tipo de proyectos para poder accionar, ¿no? Realmente hay, por ejemplo, en el proyecto Solo Soy Yo la Arquitecta, pero pues no, yo no tengo referentes más lo que veo, ¿no? Por ejemplo, ustedes han sido como un referente a lo que quiero hacer, pero no sé más o menos cómo hacia dónde ir, no sé si ustedes tengan como alguna guía o algo así.
Sí, claro que sí, Monse. Pues creo que te podemos recomendar que como un primer punto de arranque, siempre es bueno acercarse a grupos organizados que ya cercanos, ¿no? Al lugar donde vives. A veces que no es necesariamente cercanos, a veces quizás están un poco lejanos, pero pues eso implica también poner recursos, a veces como propios, ¿no? Entonces, bueno, si se tienen, se puede hacer. Pero el acercarse con grupos que ya estén organizados, que tengan, digamos, como ciertos objetivos como claros, hacia dónde quieren ir y poder acercarse a saber si hay alguna forma de colaboración que les podría interesar, eso puede ser como un primer punto de arranque, porque siempre esa forma de acercarse significa que tú te sumas a un proceso, ¿no? No que llegas a un lugar y que impones o dices qué es lo que se requiere en un lugar y buscas organizar a alguien. Eso es justamente lo contrario a lo que estaríamos como buscando, ¿no? Y creo que lo tienes clarísimo. Pero entonces creo que ese sería el primer momento, ¿no? Creo que nosotras comenzamos justo así, nos acercamos a la cooperativa de la en Cuetzalan, de la Tosepan Titatanisque, y justamente ahí fue que pudimos comprender y acercarnos a familias que estaban buscando mejorar los procesos de construcción de las viviendas en el lugar, que no fuera necesariamente desde la visión industrializada que planteaba el gobierno. Y desde ahí se arrancó, ¿no? Un proceso de colaboración con las familias en Tepetzintan y de ahí se unió justamente el proceso de colaboración con los estudiantes, ¿no? Entonces, desde 2015 hasta ahora ha durado todo ese proceso, ¿no? O luego, por ejemplo, digo, hoy en día generalmente afortunadamente pues las redes sociales tienen ese efecto positivo, pues nos van buscando distintos grupos organizados y una cosa te va conectando a la otra, pero para poder arrancar esa red de conexiones, pues lo más importante sería acercarse quizá a ciertos grupos organizados. Es importante también que ustedes escuchen cuáles son sus premisas, cuáles son sus formas de ver las colaboraciones, para que con base en eso también ustedes también vayan creando también un sentido de decir, bueno, esta forma de colaboración sí me anima o siento que aquí hay un grupo de poder que quizá no va muy de acuerdo con mi ética o con mi visión, porque no por ser grupos organizados quiere decir que por ende va a ser una buena colaboración o que tengan esta visión antipatriarcal. Hay veces que los mismos grupos organizados son formas de poder también que ejercen y controlan a otros grupos o otros habitantes, ¿no? Eso nos pasó también en Ixtepec, ¿no? O sea, entonces es importante también ir afinando también el ojo, la cabeza, el corazón, para saber cuáles son los lugares apropiados para también colaborar. Y que no se vuelva también una relación que sea simétrica, ¿no? Donde el grupo en el que tú colaboras únicamente de y ustedes no reciben, quizá no van a recibir en términos económicos, quizá pues tendrán que buscar cómo fondearse ustedes mismas con diferentes estrategias, eso también lo hemos tenido que hacer nosotras, mucho desde el inicio también, pero sino también que el objetivo de ustedes sea aprender, ¿no? Entonces esa puede ser una devolución, ¿no? Por parte del grupo. Ustedes quieren aprender, quieren conocer cómo se organizan, qué otras relaciones tienen. Entonces, el aprendizaje es también una devolución muy importante en estos procesos. Y eso también lo buscamos ahora, ¿no? Que cada proceso también sea un sistema también de aprendizaje para nosotras, pero también nosotras podamos dar, ¿no? Entonces, en esa relación de ir y venir, nadie se está aprovechando de nadie. Y eso tiene que estar también planteado desde un inicio, ¿no? También para que la relación sea abierta sobre los objetivos que cada grupo busca. Vale, muchísimas gracias, Jessica. Creo que en honor al tiempo, que es como una cuestión que nos está atravesando todo y que siempre sale en los conversatorios, vamos a cerrar. Primero, muchas gracias, Jessica, nuevamente. Tenerte aquí es como mostrarnos otras formas de hacer que nos implican un poco este cuestionamiento, ¿no? A nosotras como personas, también a nuestra práctica profesional, y además genera a veces diálogos incómodos entre nosotras mismas y con quienes estemos colaborando. Entonces creo que entender esta participación como un diálogo horizontal y un compromiso de pensar colectivo, como tú mencionabas, es una cuestión fundamental para repensar y reestructurar este sistema mundo patriarcal con el que no queremos seguir conviviendo. Así que muchísimas gracias, y sobre todo, antes de olvidarme, quiero agradecer a la capitana de este barco, que es Alicia,
quien ha llevado a la mano todas estas gestiones y que nos permiten estar conversando, y a todos los asistentes quienes se han sumado a este diálogo. Les recordamos que la próxima semana, en este mismo horario, continuaremos con Astrid Ulloa conversando un poco. Vale, ahora sí, conversando un poco de los cuerpos territorios desde unas perspectivas indígenas encarnadas. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cuestión que se nos quede nos pueden escribir. Seguimos en contacto. Jessica, te voy a pedir una cosa que creo que es como súper valiosa que podemos generar desde aquí. Hemos estado recogiendo algunas cuestiones que tú has mencionado en función de lecturas que les han inspirado a ustedes, los propios artículos que están en ArchiDaily. Te vamos a pedir que porfa, si tienes, nos ayudes con los enlaces para crear un drive colectivo en el que la gente pueda ir un poco empapándose de lo que le interese. ¿Te parece? Sí, por supuesto, claro que sí. Perfecto. Entonces, la próxima sesión o en un correo les tendremos el espacio del Drive donde ustedes podrán acceder a todos estos conocimientos, y si es que quieren también aportar con un material que les parezca interesante, pues lo podemos colgar ahí. Muchísimas gracias a todos y esperamos seguir dialogando en la próxima semana. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Jessica.